Bueno, hola, pues sean bienvenidos a el curso de Español 1, en donde pues básicamente lo que vamos a hacer es aprender características de la gramática del español y en ese sentido pues algo que vamos a necesitar obviamente es la definición de gramática, ¿no? Dado que es lo que vamos a ver en este curso. Sin embargo, bueno, también necesitamos una definición de gramática desde la lingüística para poder dar pues una mejor perspectiva a lo que vamos a estar haciendo durante este semestre y probablemente justo porque necesitamos una perspectiva lingüística, pues necesitemos también una definición de lingüística en tanto disciplina pues que desarrollamos en esta facultad, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que podríamos decir es que la lingüística como disciplina es el estudio sistemático del lenguaje en general en tanto capacidad humana, ¿no? A pesar de que en los últimos años ha avanzado la investigación en general en torno a los lenguajes no humanos, es decir, a otros sistemas de comunicación que no sean los de la especie humana, bueno, pues al final la definición que tenemos por ahora de lenguaje y que vamos a seguir a lo largo del curso, la vamos a establecer en términos tanto antropológicos como en realidad antropocéntricos, ¿no? En este sentido, pues el lenguaje es la capacidad humana de construir sistemas de comunicación que están estructurados y que son sensibles al contexto y a una serie de reglas combinatorias de elementos, ¿no? Esta capacidad en realidad se manifiesta en términos históricos en una serie de diversidad de diferentes pues manifestaciones, digamos, que llamamos lenguas, ¿no? La lingüística, en ese sentido, pues se enfoca en estudiar cada una de estas lenguas con el fin de reconocer las diferencias y similitudes existentes entre ellas, es decir, entre esta manifestación histórica de la capacidad del lenguaje, que es lo que llamamos lenguas. A la vez, y con el fin de construir su objeto de estudio, la lingüística ha establecido una serie de niveles en los que divide cada lengua. Cada uno de ellos, en realidad, es decir, de estos sistemas, es un sistema en sí mismo. Y por lo tanto, podríamos extrapolar la idea de Coserio. Coserio fue un lingüista rumano, ¿no? Que particularmente a mí me parece bastante importante. Y bueno, decía, ¿no? Podemos extrapolar la idea de Coserio y decir que en realidad cada lengua es un sistema de sistemas o un diasistema. Estos diferentes niveles en los que se encuentra dividida cada lengua y cada parte del estudio lingüístico son por lo menos cinco y cada uno de ellos los voy a enunciar a continuación, ¿no? El primero es el fonológico y bueno, este nivel se dedica a estudiar las relaciones existentes entre los sonidos de una lengua, las características que los estructuran, su combinabilidad, es decir, la posibilidad de combinación de los sonidos y la manera en que unos y otros se van a influenciar cuando aparecen en un mismo contexto, es decir, cuando son pronunciados uno junto al otro. Eh, la unidad de estudio de la fonología o de este nivel fonológico es el fonema, ¿no? Entonces, algo que es importante reconocer en este momento es que cada uno de estos niveles va a tener o una o varias unidades que van a ser parte del centro de estudio y por lo tanto también hipotetizamos que son el centro de cada uno de estos niveles en la lengua, ¿no? Hay que decir, esto no lo dije en su momento, que en realidad cada uno de estos niveles planeamos que hay un área de la lingüística dedicada a estudiarlos por una parte y por la otra que también son una cosa que le pertenece a cada lengua, ¿no? Entonces, cada lengua tiene una fonología y va a tener también cada uno de los otros niveles de los que voy a hablar a continuación. El segundo nivel que podríamos establecer es el morfológico y en este nivel se ocupa de los elementos significativos mínimos, que son los llamados morfemas, y de cómo estos se combinan para formar palabras, así como el significado resultante de estas combinaciones. El tercer nivel es el sintáctico, y en este nivel de análisis se dedica a estudiar las reglas por las cuales las lenguas combinan palabras para construir oraciones, así como los significados que existen en estas estructuras. Es decir, esto es bien importante porque entonces vamos a ver que las pequeñas partes que tienen las lenguas también tienen significado, ¿no? Esto, digamos, es una cosa que no se asume en todos los tipos de estudio, pero desde la lingüística más contemporánea, pues justo tendríamos que decir que todas estructuras también son significantes, ¿no? Entonces, bueno, la sintaxis clasifica las palabras según la clase de palabra a la que pertenece, que es algo que vamos a ver en este semestre. Eh, También clasifica la capacidad combinatoria de estos elementos en sintagmas o en frases, que van a ser una unidad de análisis que vamos a empezar a ver este semestre y que vamos a continuar el siguiente. Y también, bueno, este sintagma pues es la unidad de análisis fundamental de la sintaxis.
la unidad límite, ¿no? Digamos como el punto donde acabaría el estudio sintáctico, se da en la oración. Entonces justo también vamos a tener que ver qué es una oración y qué es un sintagma, porque esas van a ser partes fundamentales de nuestro estudio durante este y el próximo semestre. Hay un cuarto nivel que podemos llamar semántico, y bueno, en este nivel se está dedicado al estudio del significado, tanto de las palabras de una lengua como del que obtienen al combinarse en sintagmas u oraciones, ¿no? Entonces, en el primer caso, cuando estemos hablando del significado de palabras, hablaremos de semántica léxica, y cuando estemos hablando del significado de las estructuras, vamos a estar hablando de semántica oracional, ¿no? Por lo tanto, en realidad parte de esta semántica oracional la vamos a ver tanto en este semestre como en el semestre que viene. Finalmente, habría un nivel de análisis que sería el pragmático. El pragmático o la pragmática se encarga de estudiar la lengua en situaciones concretas de uso. Sobre todo, se interesa en el significado adquirido por una palabra o una construcción en estos contextos específicos, y que son significados que no pertenecen ni al significado léxico ni al significado oracional. Son significados que se ganan en contextos específicos, y a este tipo de enriquecimiento de sentido, digamos, lo vamos a llamar implicatura. Entonces, digamos, este sería pues más o menos el panorama general de la lingüística y de la manera en que divide pues una lengua para poder estudiarla. Nosotros estamos diciendo que vamos a hablar de gramática y que esta clase se trata de gramática. Entonces también habría que ver en estos niveles distintos de estudio lingüístico dónde cabe la gramática. Y bueno, el término gramática pues tiene diferentes usos en diferentes contextos, o sea, no hay una sola definición de gramática, pero lo que sí es necesario decir es que en esta materia lo vamos a emplear en un sentido muy técnico. Y para esto pues me gusta la definición que tiene Angela Di Tullio, que es la que justo les voy a presentar ahora, ¿no? Ella dice que la gramática es una disciplina combinatoria que estudia los elementos significativos de una lengua, las combinaciones que estos forman y los significados que se les asocian. Entonces esto significa que la gramática va a incluir en realidad dos diferentes niveles de análisis lingüístico. Estos dos niveles son la morfología y la sintaxis. Entonces en esta materia vamos a entender gramática en un sentido muy descriptivo, ¿no? Algo que hay que decir es que por gramática uno puede por lo menos pensar en dos grandes clasificaciones, que uno es la gramática normativa y otra sería la gramática descriptiva. Justo la medida que estamos diciendo que vamos a utilizar una descripción, perdón, una definición técnica de gramática, pues implica que hay alguna que por lo menos no es técnica, ¿no? Y justo para esto pues nos va a servir hablar de gramática descriptiva y de gramática normativa. El uso tradicional del término gramática en general hace referencia a la gramática normativa, la cual se ocupa de recomendar ciertos usos en vez de otros, es decir, es la gramática que nos diría de qué manera se dicen las cosas y de qué manera no se dicen estas cosas. Desde esta perspectiva, pues justo se presta especial atención a las formas irregulares y a los aspectos en los que se producen los llamados errores gramaticales. Además, la gramática normativa se centra o tiene su principal atención en el uso de la lengua escrita. Por lo tanto, no considera todas las formas que se presentan en el uso oral de la misma. Esto supone en realidad que tenemos que distinguir formas particulares de nuestra lengua, el español, en sus variedades escritas, y nuestra lengua, el español mexicano, en estos usos orales que le damos cada día en nuestras conversaciones más intrascendentes, digamos, ¿no? Es decir, en cualquier tipo de conversación, en realidad estamos haciendo uso de una lengua oral, y solo en la medida en que escribimos y que tenemos cierto uso de la lengua estándar o la lengua normada del español, la cual sobre todo se encarga la Real Academia Española, ahí es donde pues tendríamos la descripción de esta gramática normativa, ¿no? En este tipo de usos específicos. Justo por la otra parte, ¿no? La gramática descriptiva es la que se ocupa de describir y descubrir las reglas que operan en esa combinatoria morfológica y sintáctica. Es decir, aquí no estamos pensando en aquello que se debe decir y aquello que se debe decir, sino simplemente nos interesa dar cuenta de por qué los elementos en la lengua oral se acomodan de la manera en que se acomodan. Entonces, en realidad, ese va a ser el foco de atención de nuestra materia. Esta gramática, ¿no? La gramática descriptiva, no considera las formas correctas e incorrectas, sino las formas posibles según las reglas combinatorias que pertenecen a una lengua.
independientemente de la frecuencia de uso o de la valoración externa que posee una estructura en la comunidad que emplea una lengua determinada. Es decir, justo, no solo no nos va a importar si algo está bien dicho o mal dicho, sino que además no nos va a importar si alguien dice que algo está mal dicho o está bien dicho. Más bien, aquí lo que nos interesa es que la lengua y por lo tanto quienes utilizan estos sistemas lingüísticos son capaces de entender un número específico de oraciones y habrá otras oraciones que no solo no son capaces de entender, sino que jamás las van a producir. Y entonces justo lo que nos interesa es poder dar cuenta de cuáles son las reglas que permiten que una oración, cualquiera que ésta sea, o una frase, cualquiera que ésta sea, es una construcción posible de nuestra lengua y entonces es posible extraer un significado de ella, ¿no? Justo ese es el lugar en el que nosotros queremos posicionarnos. Y justo, bueno, en este sentido, pues, en el curso, perdón, nuestra herramienta fundamental será indicar qué combinaciones reconocemos como posibles de aquellas que no lo son. Para ello, vamos a usar dos criterios que nos van a ser muy útiles, que es el de gramaticalidad y el de agramaticalidad. El primero, la gramaticalidad, nos indica que una combinación es posible en la lengua que estamos estudiando, que en este caso va a ser el español. El segundo, el de agramaticalidad, nos indica que una combinación en realidad es imposible y que ningún hablante que tenga esta lengua como su lengua materna la enunciaría o que es incapaz de extraer un significado de ella. Entonces, justo cuando, más bien para indicar, ¿no? Cuando tengamos construcciones gramaticales, de construcciones agramaticales, vamos a usar a nuestro amigo el asterisco. El asterisco va a ser uno de los elementos a los que más vamos a recurrir en esta materia, y justo lo vamos a emplear para indicar qué oraciones o qué construcciones no son una secuencia posible en el español mexicano y cuáles sí son posibles en el español mexicano. De tal manera que, por ejemplo, la oración Juan come galletas, esa es una oración posible del español y en realidad sigue las reglas combinatorias que vamos a describir a lo largo de este año. Entonces, esta sería una oración gramatical y no tendría la indicación de un asterisco que nos indicaría su gramaticalidad. En cambio, una construcción como galletas Juan comer, eso es completamente agramatical y entonces este tipo de construcciones las vamos a indicar con un asterisco, ¿no? Y entonces este asterisco va a significar que determinada construcción es imposible en la lengua y por lo tanto no vamos a describir ninguna regla de combinación en esas oraciones. ¿Por qué? Porque no lo hay, ¿no? Justo porque ningún hablante nativo de español diría una secuencia como galletas Juan comer. Y justo, bueno, por lo tanto, el objetivo de nuestro curso es reconocer los principios combinatorios de nuestra propia lengua, es decir, del español, particularmente si vamos a tener un foco en el español mexicano, ¿no? Que es en realidad nuestra lengua. Para ello recurriremos a un método específico que procure realizar de manera reflexiva un conjunto de operaciones, como así como la observación de datos, su clasificación, el análisis y la inferencia de las regularidades. Entonces, en realidad, la propuesta del curso es que poco a poco y con herramientas que vayamos obteniendo en esta clase, poder hacer una pequeña descripción gramatical de nuestra propia lengua, es decir, del español. Entonces de ahí, en realidad, también tenemos que tener dos formas de observar datos sobre la gramática de nuestra lengua y entonces también vamos a observar que hay dos diferentes tipos de dato lingüístico, ¿no? Uno, que sería el que más emplea ciertos modelos gramaticales, como la gramática generativa, la de Chomsky, implica que usemos nuestra propia reflexión en tanto que somos hablantes nativos de una lengua. Esto significa que pues nosotros tenemos una gramática también colocada en nuestra cabeza y pues vamos a intentar poner la prueba para ver qué construcciones nuestra gramática nos permite y qué construcciones no nos permite nuestra gramática, ¿no? Esto a veces, y en cierto tipo de lingüística, como la lingüística funcionalista, que es pues la escuela que personalmente yo sigo, pues no basta en realidad con tener los datos que uno puede sacar de su propia cabeza y entonces también contamos con las emisiones hechas y guardadas en forma escrita o como archivos de audio que se encuentran en un montón de otros lugares, ¿no? Entonces, el segundo punto o la segunda manera en que nosotros podemos obtener datos de una lengua como el español, pues es a través de diferentes corpus, tanto sincrónicos como diacrónicos. En este caso nos interesan los corpus sincrónicos porque vamos a hacer una materia de gramática sincrónica, es decir, de la variante actual del español como la conocemos, como la hemos escuchado en los últimos años, y entonces también, ¿no?, las grabaciones y
los textos que aparecen en el Internet o que han sido procesados especialmente para el estudio lingüístico, esos también van a ser formas que nos van a ayudar a reconocer estructuras posibles del español. Y entonces lo que vamos a hacer en esta materia es tanto utilizar nuestra propia experiencia lingüística y el conocimiento que podamos tener de nuestra gramática, como pues, los corpus y las emisiones que han sido elaboradas anteriormente por otros hablantes de nuestra lengua, ¿no? Y bueno, entonces, pues, digamos, ese es el panorama general de lo que vamos a ver este semestre. Vamos a ir retomando algunos de los puntos que acabo de exponer para poder profundizar en ellos. Pero por ahora, pues podemos dejar esta sesión aquí.